vamos a hablar de la cruda realidad. Entonces, ya nos lo decía hoy la doctora Laura, en este momento en el mundo hay más de 500 millones de personas con diabetes y más allá de que haya 500 millones, lo preocupante es que la mitad de esas personas no saben que tienen diabetes y los que sí saben que tienen diabetes, de los que sí saben que tienen diabetes, solamente la mitad están bien controlados. Conclusión, son pacientes que probablemente van a llegar a nuestra consulta cuando ya tienen alguna complicación, cuando ya la diabetes ha cogido mucha ventaja. Y hoy en el almuerzo, hablando con los doctores, decíamos, ¿y esto es resultado de qué? Esto es resultado de lo que ocurre desde la infancia. Sabemos que el principal factor de riesgo hoy en día para desarrollar enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, es el factor de la alimentación. Lo que comemos o dejamos de comer desde la infancia es lo que determina qué va a pasar en el futuro. Y les decía yo a ellos que cuando hicieron este análisis de la carga mundial de enfermedad, nos decían que el factor dietario está por encima del alcoholismo, el sexo inseguro, el tabaquismo y la suma de los tres. Y si aquí algunos son papás, pues podríamos pensar en que todos en algún momento de la vida vamos a hablar con nuestros hijos de sexo, alcohol, droga y cigarrillo. Pero ustedes van a hablar con sus hijos de lo que comen y no dejan de comer. Me dice, ahí es niño. Pues que coma dulce porque es niño. Hay un paquetico porque es niño. Pues en la piñata le gustaron 20.000 dulces, pero es que es un niño. ¿Sí? Y ahí es donde empieza uno a fomentar estos hábitos y a los 40, 50, pues está la herencia que les estamos dejando. ¿Bien? Entonces, por eso creo que es tan importante no solamente quedarnos en números y solamente pensar en adultos, sino desde la infancia realmente mover esos hábitos hacia algo protector. Bien, volviendo aquí a nuestros pacientes con diabetes, ellos tienen un montón de retos, un montón de ideas en su cabeza, un montón de expectativas y entre todos esos retos que tienen, para ellos el más difícil es aprender a comer. Ustedes le pueden decir, póngase la insulina, tómese este medicamento, incluso adherirse a la actividad física resulta más fácil que cambiar los hábitos de alimentación. Entonces, la terapia médica nutricional tiene que cumplir con muchos objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, es lograr que alcancen un peso saludable, lograr que alcancen sus metas de control glucémico, lograr que esos determinantes sociales que la plática del mercado alcance para ese plan que queremos que el paciente tenga. Y bueno, no voy a hablar de la actividad física, pero hace también parte de los retos a los cuales nuestro paciente se ve enfrentado. Si nos referimos específicamente a las metas de glucosa, hasta hace unos años nosotros solo decíamos glicemia en ayunas y hemoglobina glicosilada. Si la glicemia en ayunas está bien y la hemoglobina está por debajo del 7%, listo, todo está controlado. Pero ahora sabemos que incluso esa meta del 7% de la hemoglobina glicosilada tiene que individualizarse. Si usted lleva más años con la diabetes, si tiene complicaciones macrovasculares, si tiene riesgo de hipoglicemia, si es adulto mayor o es un niño pequeño, estos valores tienen que ir cambiando. Entonces sí, seguimos diciendo que en general es 7%, pero hay un espectro en el que nos podemos mover y también podemos redondear la glicemia preprandial. La preprandial entre 80 y 130 y la post por debajo de 180, pero aparte de esto le sumamos ahora el tiempo en rango y la variabilidad glucémica como un indicador del control de la diabetes. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que están más del 70% del tiempo con su glucosa entre 70 y 180, pues decimos que es un paciente estable. Su variabilidad glicémica es mínima y como yo les digo a mis pacientes, usted tiene una alta probabilidad de morirse de viejo y no de diabetes. ¿Sí? Pero si empezamos a tener pacientes que permanentemente están por encima de 180 o por debajo de 70, esta variabilidad glucémica se va a asociar con muchas complicaciones. El endotelio va a tener más estrés, va a haber más oxidación, más inflamación, más cuerpos avanzados de glicosilación, más riesgo de desarrollar complicaciones macro y microvasculares asociadas a la diabetes. Y algo que es muy importante es que la glicemia postprandial se correlaciona más fuertemente incluso que la glicemia en ayunas con todas las causas de mortalidad. Y muchas veces nos quedamos con
glicemia en ayunas y hemoglobina glicosilada. Y después de 20 años el paciente con retinopatía o con una enfermedad renal, y uno dice, pero tan raro si este venía bien controlado, y resulta que es esta variabilidad glucémica la que lo tiene así. Y adicionalmente, como no le prestamos mucha atención a la glicemia postprandial, bueno, yo hablo en general porque pasa en mi país, no sé, de pronto acá no, pero lo que yo veo es que muchas veces tenemos planes de alimentación genéricos, ¿sí? Tiene que ver probablemente con el tiempo que tenemos para la consulta o la formación que teníamos. Yo recibí nutrición noventera y mi nutrición hoy en día es completamente distinta a la que yo recibí en la universidad. O sea, yo me he dedicado a desaprender lo que me enseñaron en la universidad con respecto a diabetes, por lo menos, ¿sí? Pero sé que hay colegas que no, que siguen de pronto con el mismo esquema inicial con el que nos educaron a todas, y eso es un problema, porque allí simplemente existía la dieta del diabético: hipoglucidad, hipograsa, hiposódica, y aunque suene a chiste repetido, hipoquita, ¿sí? Entonces pensaban que porque tiene diabetes todo tiene que ser poquito, y no es cierto. Bien, ahora, hablando más de estas metas, algo en lo que se diferencian la hemoglobina glicosilada y el tiempo en rango es que usted siempre va a poder tener un mejor tiempo en rango sin correr peligro, ¿sí? Si usted llega a un tiempo en rango en 90, al 100%, quiere decir que usted está súper bien, que su hemoglobina glicosilada va a estar en metas. Pero usted puede tener una hemoglobina glicosilada aparentemente súper bien, en el 6%, en el 5%, y eso no le está diciendo a usted que su paciente está muy bien controlado. Lo que le está diciendo es que tiene unas hipoglicemias tremendas, o que existe una alta probabilidad de que esté haciendo unas hipoglicemias tremendas. Cuando a mí me llegan pacientes de 70 años con hemoglobina de 6%, yo no me alegro, yo me preocupo, ¿sí? Me dice, sí, estoy en el 6%, todos me felicitaron, pero pues todas las mañanas amanezco como sonso, temblando, sudoroso, pero estoy bien, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo puedo tener una buena hemoglobina glicosilada, pero es importantísimo revisar cómo está ese tiempo en rango para ver si es un dato vanidoso, como le digo yo, o si es un dato que de verdad me está mostrando un buen control en mi paciente. Por eso creo que ya todos ustedes lo conocen, pero simplemente repasemos este consenso que ya salió hace unos añitos, donde nos dicen que nuestros pacientes con diabetes deberían estar más del 70% en metas, menos del 5% del tiempo en hipoglicemia y menos del 25% en hiperglicemia. Bien, esto es simplemente para mostrarles cómo con nuestro sistema de monitoreo podemos ver esta información en una sola página, y ya con esto las personas entienden si están o no están dentro de metas. Y continuando entonces con este tema de los retos de los pacientes con diabetes, pasemos ahora al tema del manejo del peso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las últimas guías de la ADA el peso se volvió, mejor dicho, igual de importante a cualquier otro indicador de control de la glucosa, y muchas veces nos quedamos solo con esa idea de hay que perder peso y se nos olvida de dónde viene esa pérdida de peso. Por eso lo que vimos esta mañana es súper importante, no es perder peso, es disminuir ese porcentaje de grasa y es mantener esa masa muscular, porque el 80% del músculo, bueno, el músculo se consume el 80% de la glucosa que está circulando. Entonces, la mejor manera de vencer esa resistencia a la insulina y de mantener esas metas de glucosa, pues es teniendo masa muscular. Yo siempre digo a todo el mundo, hay dos negocios buenos en esta vida. Uno se llama tener músculo. Si usted tiene músculo, vive. Y el otro se llama tener buenos bichos. Si usted tiene buena microbiota, también vive, ¿sí? ¿Y cómo logra esas cosas? Con alimentación y con ejercicio. Suena disco rayado, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Entonces, en manejo del peso, definitivamente sí se ha visto que hay una relación entre pérdida de peso y mejoría de los indicadores de control glucémico. Y pareciera que a mayor pérdida, pues mayor beneficio. Por eso se habla incluso de planes de alimentación muy restrictivos, donde lleguemos a pérdidas del 10 o el 15% del peso, que se pueden asociar incluso con remisión de la diabetes. Pero vuelvo y repito, hay que estar ahí encima para revisar que sea masa muscular, no peso en general. ¿Cómo logro esa pérdida de peso? Aquí les dejo dos claves: restricción calórica y patrones de alimentación.
La restricción calórica suena reaburrida, suena menos atractiva que el ayuno intermitente, que la dieta cetogénica, que, no sé, ponga el arroz en agua toda la noche y tomes esa agüita. O sea, sé que suena menos mágico y menos atractivo, pero es lo que funciona, ¿sí? Si usted consume menos de lo que necesita, pues simplemente va a gastar de sus reservas. ¿Y cómo se debe hacer esa restricción calórica? Estoy redondeando lo que debería recibir una mujer y un hombre que esté interesado en tener pérdida de peso. Mujeres, planes de alimentación que vayan de 1200 a 1500 calorías, hombres de 1500 a 1800, bueno, ahí quedó tapadita, pero ahí está 1800, y podemos hablar incluso de planes muy bajos en calorías, que serían planes de 800 kilocalorías, sobre todo para remisión de la diabetes. ¿Listo? Otra forma es hacer una restricción de 500 a 750 kilocalorías basados en lo que el paciente come. Pero eso significa que tengo que hacer un recuento de lo que él come, calcular su aporte y a eso restarle las 500. Eso no es tan práctico. Muchas veces es más fácil tener estos planes que les estoy contando. Y por otro lado les decía patrones de alimentación. Y ahí viene la otra parte. Listo, usted ya sabe que se tiene que comer 1200, 1500, 1800, lo que sea, pero no es lo mismo que usted se la coma a punta de chocotejas. Uno puede comerse 1200 solamente con esas, a que usted la coma a punta de frutas, vegetales, granos enteros, proteína, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día hablamos de los patrones de alimentación. Son estilos de alimentación que se han asociado con efectos benéficos tanto en la parte de control glucémico como en indicadores de control cardiovascular, ¿sí? Y dentro de esos patrones de alimentación tenemos algunos que están enfocados en macronutrientes, estos de acá arriba, de allá arriba, ¿sí? Que están basados en macronutrientes, aquí los que ya tienen nombre propio, y en la parte de abajo alimentos específicos que se han asociado con control glucémico. Entonces, si ustedes observan arriba donde se habla de macronutrientes, pues el carbohidrato sigue siendo el rey, ¿sí? En diabetes los carbohidratos son los que tienen el mayor impacto sobre la glicemia. 95% de los carbohidratos que comemos en la dieta van a llegar en forma de glucosa y tanto cantidad como calidad van a afectar la glicemia. Bien, si hablamos de patrones de alimentación, los más famosos y estudiados van a ser los planes basados en plantas. La dieta mediterránea se considera una dieta basada en plantas. No hay que ser vegetariano para tener una dieta basada en plantas. La dieta tipo DASH, lo mismo. Las vegetarianas, ni se diga. Esas que ustedes ven ahí que dice Portfolio y Nordic, son dietas adaptadas de los países del norte de Europa, dietas adaptadas parecidas a una dieta mediterránea. Y en la parte de abajo, que me parece súper importante, si ustedes se fijan, alimentos específicos que se asocian con control glucémico y con control de indicadores cardiovasculares están leguminosas, frutas y vegetales, nueces, granos enteros e incluso hablan de los lácteos, ¿sí? ¿Y qué dice hoy en día la moda? No sé si aquí pasa, pero en mi país hay gente loca que sale diciendo que las frutas son una porquería, por no decir la palabra que ellos dicen, que porque eso es un montón de azúcar, que las verduras también son un montón de almidón, entonces que lo único que hay que comer en esta vida es proteína y grasa y que con eso usted pierde peso y se le arregla la vida. ¿Sí? Hay gente loca que dice que las leguminosas tienen antinutrientes y que eso te va a dañar toda tu microbiota y que mejor dicho, o sea, hay un montón de ideas, teorías, personas que no son ni siquiera del área de la salud y más preocupante, algunas que sí son del área de la salud, que están diciendo este tipo de afirmaciones, cuando toda la evidencia lo que muestra es que si usted basa su alimentación en verduras, frutas, leguminosas, granos enteros y se come la cantidad de proteína que necesita y come buenas fuentes de grasa, ahí es donde le va a ir bien. Y si ustedes observan en la última fila, nos hablan de la suplementación, que en las guías lo llaman reemplazos de comida y lo asocian con disminución de hemoglobina glicosilada y pérdida de peso y lo recomiendan como una intervención temporal para unos objetivos específicos. Entonces, en este marco, pues, aparece la terapia médica nutricional como una alternativa muy poderosa, como un pilar fundamental para alcanzar esos objetivos de glucemia, para alcanzar esos objetivos de peso y para modular
la glicemia, la respuesta glucémica. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia médica nutricional? Los que ustedes ven acá. Primero, control metabólico y del peso. Y esos objetivos hay que construirlos con el paciente. Para mí se ha vuelto súper clave que el paciente vea su gráfica y me diga, ya casi llegamos al 70%. Ya se bajó el tiempo de hipoglicemia, ya se bajó el tiempo de hiperglicemia. Cambiando, no sé, tal orden en la alimentación en el desayuno, mire que ya no tengo esa excursión después del desayuno o después del almuerzo. O sea, que ellos se involucren en el manejo, que entiendan cuál es el objetivo. Segundo, personalizar el tratamiento. El tratamiento tiene que estar adaptado a todo, ¿no? Al nivel de educación, a sus creencias, a sus gustos, a su bolsillo. Mantener el placer de comer. No sé si a ustedes les pasaba, pero pues la gente así como a veces le tiene miedo al psiquiatra, también le tiene miedo a la nutricionista. ¿Sí? Porque piensan que ir allá es que les quiten todo y que les digan que hay que comer todo sancochado, pálido, insípido, ¿sí? El otro día tuve una paciente que me dijo, ay, yo antes de venir a consulta me comí la última milhoja, que eso es un dulce de postre allá por Arequipe, porque yo dije, me va a ver la nutricionista, esta es la última milhoja que me va a poder comer. Cuando yo le dije, no, o sea, no tiene nada que ver, y empezamos a hablar y organizar su plan, salió feliz. Bien, y la última, brindar herramientas prácticas. O sea, yo no le puedo decir a un paciente, tráigase, no sé, todos los días el espárrago de la tienda de yo no sé dónde y combínelo con una aceituna y tráigase la carne especial. O sea, no, hay que venir a la realidad. ¿Usted qué tiene? ¿Cómo lo puede conseguir? ¿Cómo podemos armar algo que le funcione con lo que hay? ¿Listo? Entonces, la suplementación nutricional puede jugar un papel muy importante en cualquiera de esas áreas de las que hablamos de la terapia médica nutricional. Puede ser una herramienta práctica. Muchos de mis pacientes son médicos o son pilotos, por ejemplo, y tienen unos turnos locos. Y cuando yo hablo con ellos, bueno, ¿usted qué hace en esos turnos? Me voy para la maquinita. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que haya en la maquinita, si ese día allá hay una cosa que se llama chocorramo, ¿lo conocen? Chocorramo. Pues bueno, imagínense un ponquecito delicioso forrado en chocolate. ¿Sí? Entonces, como una torta de cumpleaños, pero forrada en chocolate. Y eso todo el mundo lo ama en mi país. Entonces se come su chocorramo a la 1 de la mañana, paquetes de papas, lo que se atraviese, gaseosa, en fin, tinto con azúcar. Entonces muchas veces el plan B es, tenga su suplemento, que por lo menos sé que está consumiendo ahí, por lo menos sé que hay una buena mezcla de proteínas, calorías, carbohidratos, en fin. Entonces, la suplementación nutricional sirve como una alternativa para esas situaciones, o sea, es una herramienta práctica, sirve para controlar glicemia, sirve también para remisión de la diabetes o para perder o ganar peso, y vamos a hacer una pequeña navegación por todas esas opciones. En el tema de variabilidad glucémica les traje este estudio, un estudio que se hizo en 132 pacientes con diabetes tipo 2, 131, y ellos hicieron, digamos que dividieron al grupo en dos. A uno le dieron educación nutricional y estilos de vida, y al otro le dijeron, vamos a usar el suplemento para reemplazar el desayuno. No sé si a ustedes les pasa, pero la mañana tiende a ser un momento crítico en los pacientes con diabetes, como que después del desayuno que viene con toda esa carga de contrarreguladoras de la madrugada, se dispara más fácil la glicemia. Entonces, en ese momento se hacía el reemplazo. ¿Y qué encontraron? Encontraron que estos pacientes mejoraban todos los indicadores de variabilidad glucémica. O sea, tanto el grupo que recibió educación como el grupo que recibió los reemplazos mejoró, pero el grupo que recibió los reemplazos mejoró más. Si ustedes se fijan, el tiempo en rango, acá, el tiempo en rango fue mejor para el grupo que recibió modificación, educación en el estilo de vida y reemplazos de comida. La desviación estándar disminuyó. El coeficiente de variación, pues que es el indicador hoy en día de variabilidad glucémica, disminuyó, y el índice MAGE también disminuyó. Todos los indicadores con una intervención nutricional, como nos decía la doctora Laura. O sea, no le estoy metiendo un medicamento más, no le estoy pidiendo que haga cambios gigantescos, simplemente un reemplazo de comida. Con respecto al GLP-1, pues creo que ustedes mejor que yo saben todos los beneficios que esta hormona pues tiene, o este efecto incretina que tiene en el organismo,
y cómo cuando nosotros tenemos liberación de GLP-1 mejora la sensibilidad a la insulina, pero también cómo esa liberación de GLP-1 está amarrada o está asociada con el tipo de nutrientes y con la mezcla de esos nutrientes. Cuando yo tengo los monosacáridos adecuados, los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos grasos de cadena larga, los aminoácidos específicos, voy a tener un mejor estímulo en esa célula neuroendocrina y enteroendocrina y voy a tener una mayor liberación de ese GLP-1 que me va a ayudar no solo para controlar glicemia, sino para controlar apetito. Y este es el mismo que nos mostraba esta mañana la doctora Laura, simplemente recordarles que cuando nosotros usamos un suplemento nutricional, en este caso para reemplazar un desayuno, se tuvo 5 veces mayor liberación de GLP-1 versus cuando los pacientes desayunaban con una avena en hojuelas. Obviamente le fue mejor al grupo que no desayunó, porque claro, no se les vio la glicemia, pero pues no liberó nada de GLP-1, obviamente. Con respecto a la remisión de la diabetes, que es un tema que a veces es un poco polémico, lo que ha funcionado son dietas muy bajas en calorías, pero una constante que tienen estos estudios de remisión de la diabetes es que todas usan suplementos nutricionales especializados en diabetes. Y se ha visto que con planes de alimentación de 850 kilocalorías se disminuye la resistencia a la insulina, la hemoglobina glicosilada, mejora la sensibilidad hepática y periférica a la insulina, y al cabo de un año el 46% de los pacientes hacen remisión de la diabetes. Y a los 2 años se puede mantener hasta el 34-35%. Y esto se ha replicado en otros estudios y los resultados han sido similares. ¿Qué es remisión? Uno puede tener como doble objetivo, o salgo definitivamente de la diabetes y me voy a la normalidad, o por lo menos salgo de la diabetes para irme a la prediabetes. Pero siempre estar un poco mejor. Y si yo logro estar ahí más de 3 meses sin necesidad de usar medicamentos, pues puedo hablar de una remisión de la diabetes. Y algo que me parece interesante es que también se habla de una recaída. Entonces es como un poquito parecido al cáncer, decirle al paciente, tiene su diagnóstico, estamos en remisión, lo sigo vigilando, pero si usted no cumple con todo lo que hemos venido hablando, hay un mayor riesgo de una recaída. Estos son algunos de los estudios donde se ha evaluado cómo a través de la suplementación nutricional, a través de los reemplazos de comida y a través de estas dietas muy bajas en calorías se puede hacer remisión de la diabetes. Ojo, hay criterios, o sea, necesito que mi paciente tenga menos de 6 años de diagnóstico y pues que sí sea candidato a un plan de pérdida de peso, porque pues si mi paciente está desnutrido, pues obviamente no sería candidato para un plan de alimentación tan restrictivo. Entonces, en control de la glucosa postprandial, hay características que tienen estas fórmulas especializadas en la diabetes y una de ellas es que tienen modificación de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, como nos explicaba hoy la doctora Laura, cuando nosotros tenemos mezclas de carbohidratos que tienen una liberación y un proceso de digestión más lento, pues el control glucémico va a ser mejor. Bien, entonces esto es para mostrarles lo que les estaba diciendo con respecto a la glicemia, la que ustedes ven ahí marcadita en rojo, es la fórmula que tiene carbohidratos modificados y efectivamente la glicemia postprandial es menor que la fórmula para diabetes, que no tiene estos carbohidratos y ni que hablar de la fórmula estándar. En Colombia pasa algo y es que a veces como que le quieren meter a uno gato por liebre, como dice el dicho, entonces desvían un poquito el discurso. Como acá hay una fórmula que tiene más proteína, acá hay una que tiene más grasa y eso al final mejora la glicemia, no sé qué, pero uno va a ver los carbohidratos y son la misma maltodextrina de toda la vida. No tiene ningún ajuste, no tiene adición de fibra, entonces como que desviamos un poquito la atención a los otros nutrientes que no es que no sean importantes, pero no son los más importantes en el control de la glicemia postprandial. Con respecto a la insulina, lo que les mostraba, esta es la que menos liberación de insulina necesita, y con respecto al GLP-1, pues esta es la que más GLP-1 libera, y pues son diferencias significativas. Este es otro, donde tenemos fórmula estándar, que es esta primera, fórmula para diabetes y fórmula para diabetes, pero con modificación de carbohidratos, y ustedes van a ver que el comportamiento es muy similar.
la fórmula que tiene carbohidratos modificados es la que menos eleva la glicemia, la que menos requiere de insulina y la que más libera GLP-1. En este tema de pérdida y ganancia de peso, entonces les traigo este ejemplo, que es el estudio Luca-Head, donde participaron más de 5.000 pacientes con diabetes tipo 2 y vimos cómo fueron repartidos en dos grupos, ¿no? Un grupo que recibió una intervención intensiva en la cual se hizo educación en diabetes, planes de alimentación bajos en calorías, reemplazos de comidas, sesiones de actividad física, versus un grupo que solo recibió educación. Y el grupo intensivo, pues fue el grupo que a largo plazo tuvo una mayor pérdida de peso y logró sostener esa pérdida en el tiempo. Y cuando evaluaron qué de todo lo que se hizo fue lo que tuvo mayor impacto en esa pérdida de peso, encontraron que estas fueron las tres variables. Los que tuvieron más actividad física, los que hicieron más reemplazos de comida y los que iban más al profesional de la salud, sea nutricionista, sea médico. Lo que yo digo es que la cara del santo se hace el milagro, ¿sí? Entonces, esos pacientes que lograron tener más de 287 minutos de ejercicio en la semana fueron los que alcanzaron pérdidas de hasta el 12% de peso. Los que tuvieron más de 600 reemplazos en el año alcanzaron a tener una pérdida de peso del 11%. Y los que asistían al 90% de las citas planeadas eran los que hacían parte de este último cuartil, que fue el de la pérdida de peso del 11%. ¿Listo? Entonces, para pérdida de peso lo puedo utilizar. Para ganancia de peso, entonces este ya es un estudio más grandecito, todos son adultos mayores, 1.100 pacientes, un estudio multicéntrico. ¿Y qué hicieron acá? Clasificaron a los pacientes de acuerdo al riesgo nutricional. Tenían aquí 39% de los pacientes normales, 39 en riesgo y 21 malnutridos. ¿Y qué pasó acá? Si ustedes se fijan, en la primera parte vemos que a mayor edad, más malnutrición. Vemos que a mayor tiempo de evolución de la diabetes, mayor malnutrición. O sea, si hay una relación que como que se potencian estos dos males, entre diabetes y malnutrición, siempre va a haber ahí como un matrimonio tóxico, como dirían hoy en día, y como esos pacientes que llevan más tiempo con la diabetes, que son más viejos y que están más malnutridos, son los que al final van a tener más complicaciones. Miren acá, complicaciones macrovasculares, versus los que tienen un mejor estado nutricional. Entonces, cuando nosotros estamos controlando la glicemia y cuando estamos mejorando el estado nutricional de nuestro paciente, estamos, digamos que, apuntándole a un todo, ¿sí? A veces uno solamente está pensando en esa bendita hemoglobina glicosilada, en esas glucometrías, pero se le olvida que si el estado nutricional mejora, probablemente no, también esos indicadores van a mejorar. ¿Listo? Vemos además cómo en costos es mucho más rentable pues tener a un paciente bien nutrido. Entonces, los pacientes bien nutridos que van a hospitalización tienen una menor estancia hospitalaria y mejores desenlaces. Este es otro que me pareció bien interesante, con 93 pacientes, también todos adultos mayores, y lo que pasó con este grupo de pacientes es que tenían como muchas entradas, ¿no?, recurrentes a hospitalización, y el médico decidió: voy a darle suplementación nutricional a todos y los voy a evaluar. Y cuando él comparó este año en el que recibieron su educación nutricional y su suplementación versus el año donde no lo habían recibido, miren las diferencias. Disminuyeron en un 55% las hospitalizaciones, en un 64% los días de hospitalización, en un 58% las visitas a emergencias y en un 66% los costos en salud. O sea, es una terapia que por donde se le mire va a tener beneficios, ¿sí? Entonces, mi invitación hoy es: párele bolas, ponga de primera la nutrición, ¿sí? Yo sé que a veces no es tan fácil porque el tiempo no da, uno está pendiente de los medicamentos y de otros indicadores, pero si yo logro que el estado nutricional de mi paciente mejore, eso es un gana-gana, porque automáticamente todo de ahí para allá va a mejorar también. Entonces les hago la propuesta de este algoritmo. Listo, cuando usted tiene su paciente, tiene que saber cuál es su estado nutricional, ¿sí? Tiene que haber una valoración y usted tiene que saber si está desnutrido, eutrófico, en sobrepeso, en obesidad. Ese es el punto de partida.
Y ya teniendo el diagnóstico, entonces yo defino cuál va a ser el patrón de alimentación que le voy a dar. No tiene que ser dieta mediterránea o dieta vegetariana. Yo puedo coger las buenas características que tiene cada uno de esos patrones de alimentación y armarle algo pues personalizado, algo individualizado. Y ya estando ahí, yo decido, ¿necesita o no necesita la suplementación? Y con esa suplementación, pues yo puedo trabajar la desnutrición como algo adicional a la dieta para aumentarle el aporte. Al paciente eutrófico, usar la suplementación como comodín, lo que les decía hoy. Entre un mal snack, entre un mal desayuno y su suplemento, vamos a tener siempre nuestro plan B. También en sobrepeso y obesidad lo puedo usar como reemplazos de comida y ustedes ya se dieron cuenta que hace parte de las guías y también es una alternativa para bajar peso y para bajar hemoglobina glicosilada. Y en cualquiera de los casos, independientemente del estado nutricional, lo puedo usar para control glucémico. ¿Bien? En este canal, donde ustedes ven ahí, que se llama Me Amo, Me Cuido, hay unos videos que les pueden servir a sus pacientes, donde ellos pueden aprender conteo de carbohidratos, donde ellos pueden aprender cuál es un esquema adecuado de alimentación, cuál es el orden ideal para comer, ¿sí? Y son videos en un lenguaje sencillo, digamos que muy directos al paciente, que creo que les puede servir. Cuando nosotros logramos que los pacientes hagan las cosas, o incluso nosotros mismos, por amor propio, porque de verdad estamos convencidos de que lo que hacemos va a traer beneficios, pues es más fácil que nos cuidemos. Pero si estamos solamente en una dirección, dando y dando órdenes y dando información, y no logramos encontrar ese punto de dolor, ese punto de motivación del paciente, pues es muy difícil que el cambio suceda. Entonces, mi mensaje final es este: porque me amo, me cuido. Muchísimas gracias. Bueno, ahora hay una pregunta. Empiezo yo, creo, licenciada. Hoy día encontré la chocoteja y me la comí. No, es que yo me aguanté desde ayer. Yo lucho mucho con mi peso y no porque, que quiero ser la flaca, ya no estoy para ser la flaca, pero me preocupa mucho la prediabetes y diabetes. Y me imagino que tiene muchos pacientes que llegan así, con esa pena, con esa culpa, y me comí la chocoteja. Sí, y creo que alcancé a decirte algo antes de empezar, y es que el logro no puede estar medido solamente por los kilos, ¿no? O sea, un logro también es comer sin culpa, comerme la bendita chocoteja en paz, pero también un logro puede ser decir, la tuve ahí todo el fin de semana y no me la comí, ¿sí? O sea, hay que buscar realmente de acuerdo a la situación del paciente, al momento por el que está pasando, cuáles son esos pequeños cambios que puede hacer. Yo que le diría a un paciente mío con una situación como esa, yo le diría, llévate la chocoteja para el almuerzo, para la hora del almuerzo, cómete una muy buena porción de ensalada, cómete la proteína que sirvan y déjatela de postre. Porque el simple hecho de que tú metas primero fibra, que metas proteína, que metas grasa, va a hacer que la velocidad de absorción y digestión de ese postre sea diferente. Pero si me la como sola, culpable, allá encerrada en mi cuarto, con el estómago vacío, pues eso se va a absorber a 1000, y aparte de todo el estado en el que entras a comértela, pues tampoco va a ayudar, porque creo que todos sabemos acá que estar en ese estado de alerta o de estrés, pues también va a contribuir con que se eleve la glicemia. Ajá, sí, claro. Yo tengo una paciente que la hemos trabajado con un endocrinólogo allá en Bogotá, y ella, bueno, no llegó por diabetes, pero sí llegó por obesidad, y ella me decía, después de 30 kilos menos y un año de trabajo, que lo mejor que a ella le podía pasar en este momento de su vida es saber cuándo parar. Que de todo lo que había hecho durante ese año, lo mejor era saber cuándo parar, porque ella antes era incapaz de escucharse. Escuchar el cuerpo, es real. Preguntas, queridos colegas. Yo sé que ustedes manejan mucho tipo de pacientes. ¿Frente a qué se han enfrentado? ¿Qué es lo más común en lo que se han enfrentado?
Está muy fácil manejar nutricionalmente. Doctor González, yo sé que usted trabaja muy bien con un equipo multidisciplinario. ¿Cuál es el principal reto frente a ese arroz con pato, por favor? Arroz con pato es una comida muy rica en el norte del país y ahí tenemos una prevalencia muy alta de diabetes en el norte del país. Sí. Doctor, bueno, la verdad que ese es una excelente comentario. Yo creo que, bueno, en sí, el 67% de lo que come un peruano es carbohidrato. Y de hecho en el norte, pues yo diría el 80%. Y justamente yo creo que es un reto porque hay que tratar de lidiar con una alimentación que prácticamente solo es carbohidrato. Y hay zonas en el norte en la cual pues desayunan arroz. O sea, el pan no lo conocen en el desayuno, no es de su elección, o plátano, ¿no? Entonces, esas cosas, obviamente, tener que intervenir en este contexto, yo creo que es un reto. Sin embargo, pues, considero también que la terapia médica nutricional tiene una importante función, porque también va no solamente a control glicémico, sino va de la mano con los objetivos que ahora las instituciones veladoras y pues que hablan de diabetes también lo tienen, como por ejemplo controlar ese comer emocional, que es el que muchos de nuestros pacientes que viven con diabetes y además tienen el famoso sugar drive, que todos conocemos, pues obviamente van de la mano muy cercanos a fácilmente perder o querer dejar de tomar su gaseosa o querer dejar de comer la chocoteja. Yo creo que ahí también podría ir muy bien indicado, como ya lo mencionaba, pues obviamente las fórmulas nutricionales no específicas para pacientes con intolerante a la glucosa. Y pues porque esto tiene un efecto a nivel anorexigénico, ¿no? Sin embargo, ese efecto es un efecto pues de corto plazo, licenciada Angélica. Es un efecto que no dura más de 4 horas. Entonces seguramente, si bien es cierto, esta cultura de seguir un patrón alimentario, independientemente de cuál fuere, obedece como parte de una intervención conductual, que de hecho es una de las estrategias que utilizamos allá para que esas 4 horas sean 6, 8 o probablemente todo el día, pero claro que vale la pena y pues se complementa muy bien con el tratamiento farmacológico. Así que yo considero de que no debemos perder de vista todas las aristas que tenemos frente al tratamiento, pero pues estoy muy de acuerdo con usted en que la terapia médica nutricional debería ser instaurada en cada cita, cada consulta que demos a nuestros pacientes. Sí, y hay consejos sencillos, ¿sí? A veces los pacientes llegan con información de médicos, que hablamos hoy, que es como la lista del no, ¿sí? Entonces, usted tiene diabetes, mientras lo ve la nutricionista, no azúcares sino harinas y chao, ¿sí? Entonces yo les digo a los doctores, usted corre el peligro de que su paciente le haga caso, ¿sí? Porque si él hace caso y me saca por completo los carbohidratos, por ejemplo, pues vamos a tener problemas, porque usted no le dijo que le bajara la insulina, no le bajó ningún medicamento, pero él sí dejó, por ejemplo, los carbohidratos. Cuando me llega ya tiene hipoglicemias, o incluso, sobre todo con adultos mayores, he visto unas desnutriciones fuertes porque hacen restricciones ya exageradas, ¿sí? Entonces, creo que en lugar del no, podríamos decir lo que sí, que funciona. Decirle, coma frutas y verduras todos los días, manejando tamaños de porción, que era también una diapositiva que les tenía, que era como, entre frutas y verduras, 5 porciones al día. Una porción de fruta es el puño de la mano, verduras como un doble puñado, ¿cierto? Y que entre ambas le sumen 5 porciones. Esa es por ejemplo, esa puede ser ya una recomendación. Procure consumir los carbohidratos que salen de la tierra. Cuando usted come papa, mazorca, yuca, plátano, claro, son carbohidratos, van a elevar la glicemia, pero le aseguro que lo van a hacer mucho más despacio que si come galletas, panes, tortas, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo, hágase una pregunta, ¿esto que me voy a comer viene de la tierra o viene de un animal? Si la respuesta es sí, probablemente le funcione en las porciones que lo vamos a calcular. Si la respuesta es no,
Pues no existe el árbol de la pizza, no existe el árbol de los paquetes de papas, no existe el árbol de las chocotejas, entonces pues probablemente no le va a funcionar. Y si sí se lo va a comer porque ya tomó la decisión, por lo menos póngale frenos. ¿Cuáles son los frenos? La fibra, las proteínas y las grasas. Entonces no se permita comer algo sin antes haberle puesto un freno. O el freno mayor, le digo yo, el freno mayor se llama actividad física y masa muscular. ¿Sí? Yo tengo pacientes con diabetes, incluso con diabetes tipo 1, que el día que entrenan durísimo, que creo que alguien me hizo esa pregunta, que el día que entrenan durísimo, no sé, 2 horas de trote por la mañana o que montan bicicleta a distancias larguísimas, pueden almorzar sin ponerse insulina, por ejemplo. O les tenemos que armar todo un plan de reposición de carbohidratos durante su entrenamiento. Y no son reposiciones pequeñas, o sea, cómase 30, 60 gramos, bocadillo, papa, gel, algo que le ayude a mantener la glicemia arriba. Entonces, es como mostrarles que todo se puede, pero lo que importa es el cuándo, el cómo y el cuánto. Por eso necesitamos este manejo en equipo. Realmente sin eso no funciona. Tenemos otra pregunta del doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Si bien es cierto, como ya lo han mencionado, Perú nos sentimos orgullosos de tener una de las gastronomías más ricas a nivel mundial. Y por ende, pues vemos muchas personas con obesidad, hipertensión, diabetes, porque a veces exageran de repente en la alimentación, ¿no? Y como ya lo han dicho, mucho más en carbohidratos, ¿no? Y a veces pues carbohidratos también, como usted lo mencionaba, muchas personas o pacientes que no tienen tiempo, de repente por el trabajo u otras cosas, y lo primero que comen es o una hamburguesa o una torta. En su país, por ejemplo, arepas, ¿no? Que creo que Son buenas. sí, como lo comen como si fuera pan diario, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de estar en el Huila y ahí pues se come muy rico. Y achiras allí en el Mila. Sí. Y yo lo que iba era lo siguiente, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, y conversando un poco de las experiencias, cuando usted tiene, por ejemplo, y yo me imagino que ha tenido muchos casos de pacientes tanto diabéticos, hipertensos, obesos, a los cuales usted lo pone en un régimen nutricional, como para que, porque vamos a decirlo, más que quitarle alimentos es ordenarle su alimentación, ¿no? Y de esa manera pues ellos pueden cumplir sus objetivos. Pero me imagino que ha tenido pacientes a los cuales le ha dicho, ¿sabe qué, doctora? Me muero de hambre con su dieta. Okay. ¿No? Y quiero comer más, ¿qué más puedo comer? O cómo me suplementaría, o alguna otra cosa que de repente me ayude a calmar el hambre que tengo, ¿no? De repente por distintos factores, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa ahí usted en ese momento? Los llamo a ustedes. No, sí, definitivamente es algo que es incontrolable, por ponerle algún término, ¿sí? Pues para eso están ustedes, ¿sí? O sea, yo ahí sí digo, doctor, o sea, ayúdeme con algún agonista de GLP-1, con algo que le ayude a este paciente a mantenerse satisfecho por más tiempo. Y lo que les digo desde la parte nutricional es, mantenga el mismo esquema, pero aumente el tamaño de la porción. O sea, si el hambre le gana, no es que me gane el hambre de la papa y de la yuca y del plátano, no. Si se le aumentó el hambre, que también se le aumente el hambre de la ensalada, del pedacito de pollo, o sea, auméntele a todo proporcionalmente, no solamente al carbohidrato. Ahora, hay otra cosa que pasa, y es que muchas veces los pacientes satanizan el carbohidrato o se dan cuenta que definitivamente es el que tiene el mayor impacto sobre la glicemia y todo lo suplen con proteína. Y el exceso de proteína, sobre todo en edades pediátricas, se asocia con mayor resistencia a la insulina en adolescencia y edad adulta. Entonces, tampoco es la solución, ¿sí? Aquí hemos hablado todo el tiempo que las dietas deben ser ricas en proteína, pero cuando uno ahí hace las cuentas, tampoco es que rico sea una cosa gigantesca de proteína, ¿sí? 100 gramos de carne, pollo, pescado tienen 25 gramos de proteína y la idea es que uno se coma 30 en un almuerzo. O sea que yo me debería comer una porción de 125 gramos de pollo o de carne. Y perfectamente hay gente que se come 300, 400 gramos, un filete gigante, ¿sí?
Entonces, el exceso proteico, por ejemplo, también suma, porque voy a tener más aminoácidos gluconeogénicos, porque voy a tener exceso de energía, son calorías de todas formas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno sentarse a calcular y armarle a cada persona lo que realmente necesita. Uno puede dar ideas y cosas muy genéricas, al menos para empezar, pero ya cuando uno se sienta con el paciente, empieza a jugar con eso. Y la otra cosa es la parte comportamental. O sea, la gente que mastica queda satisfecha más fácil. La gente que no come al frente del televisor, ni del celular, ni del computador, queda llena más fácil. La gente que agradece por la comida queda llena más fácil. Aquí está la doctora Laura que sabe el tema de las zonas azules. Ellos tienen como un mantra y es que nunca jamás voy a quedar lleno. Voy a comer siempre un poquito menos de lo que realmente podría comer. Pero eso viene desde adentro. Uno lo tiene que ir programando. Entonces, por eso todo el tema de pérdida de peso tiene actividad física, nutrición y la parte comportamental. ¿Sí? Importantísima, digo, y te debe pasar. No sé, hay otra pregunta antes de que... Sí, creo que allá el salón. Ahí está la doctora, por favor. Buenas noches con todos. Me gustaría saber qué opinión tiene con respecto al ayuno intermitente y la pérdida de peso, y también con este ayuno intermitente, alargar las horas de ayuno, qué beneficios también da. Ok, hay algo más allá del ayuno intermitente que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado, que es el tema de la crononutrición, ¿no? Todos tenemos un master clock que es el que rige los relojes periféricos, incluyendo el del sistema digestivo, y a mí siempre me gusta explicarle a mis pacientes que nosotros pues somos un animal más en este planeta, que nos regimos por el sol, la luna, y que cuando hay luz pues hay ciertas hormonas y ciertas funciones que están activas, y cuando hay oscuridad hay otras. Entonces el ayuno intermitente dentro de ese marco de la crononutrición pues puede ser bastante efectivo. Si yo le digo coma de día, quiere decir, por lo menos en estos países del trópico, coma desde las 6 o 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí ya tengo 12 horas, una ventana de alimentación de 12 horas. Hay unos que hablan de una ventana más corta, de 8 horas y 16 de ayuno, pero lo que importa es que ese ayuno sea nocturno. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me llega a la consulta gente que no desayuna, su primera comida es a las 12 o 1 de la tarde, y su comida grandota es a las 8 o 9 de la noche, ¿sí? Entonces puede que en términos de restricción calórica sí estén comiendo un poquito menos, pero están en contra del ciclo circadiano, en contra de la forma en que trabaja nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué se ha visto? El ayuno intermitente, más allá del ayuno intermitente, comer entre 2 y 3 veces al día funciona más para pérdida de peso que estar comiendo todo el día. La explicación es porque van a haber picos y valles con el tema de la insulina. Entonces en un valle pues le echo mano a mis reservas, en un pico pues estoy en fase anabólica, y esa fluctuación natural de la insulina pues es la que deberíamos perseguir. Si la gente todo el día está comiendo de a poquiticos, pues todo el día tengo la insulina arriba y el catabolismo pues no aparece. Entonces 2 a 3 comidas diarias, comer de día, no saltarse el desayuno. Y ahí sí, como decía el dicho de las abuelas, coma como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo. La idea es que en la medida que el día va pasando, el aporte energético de la dieta sea cada vez menor. ¿Quiénes se engordan más? Los que se saltan el desayuno y los comedores nocturnos. Esos son los perfiles que más se asocian con ganancia de peso. Felizmente me comí mi chocoteja cuando había sol. Sí. Mirando el atardecer por la ventana. Sí, el sol, eso. La crononutrición, qué interesante. ¿Alguna pregunta más, queridos colegas? Estamos ya en tiempo, querida Angélica, ha sido un placer. Yo creo que podemos hablar de esto muchísimo, de la cultura. Estábamos almorzando con Laura, la doctora Ulate, y hablando, sí, porque la cultura, y ¡fua!, nos llegó el pan. Dios mío. O sea, porque estas son cosas que poco a poco, claro. O sea, ¿por qué no poner aceitunas? ¿Por qué no por qué? Y nos encantó el pan, y también dijimos, bueno, hoy día no vamos a cambiar los hábitos, venga para acá el pan. O sea, digamos, es una cosa que tenemos que trabajarlo a tiempo prolongado, con nuestros pacientes,
todos en conjunto tenemos herramientas como estas fórmulas especializadas que nos pueden ayudar, han demostrado beneficio, otras herramientas, tener a nuestro nutricionista al lado, al psicólogo si es necesario, en fin, un trabajo en equipo. Gracias, querida Angélica, y hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Que estén en espacio. Gracias, por aquí, por favor.